Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 12 versus el Redmi Note 11. Primero me gustaría que apoyes mi contenido con un hermoso like, no te cuesta nada y me ayuda un montón. Entonces comencemos. En el Redmi Note 12 encontramos las siguientes dimensiones: 165.7 x 76 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 184 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho están los botones de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además funcionará como lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el sensor de infrarrojo y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontramos la bandeja para la tarjeta SIM y microSD, y por último en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el Redmi Note 11 encontraremos las siguientes dimensiones: 159 x 73.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y otro altavoz. En cuanto a diseño, tenemos dos equipos que se parecen mucho, sobre todo en su parte delantera, con la diferencia en que en el Redmi Note 12 es un poco más grande, pero son diferencias en milímetros que casi lucen inadvertidas, cosa diferente que sucede en la parte posterior, en donde se ve un avance positivo en esta versión 12, ya que es una estética más limpia con un recuadro de cámaras mejor logrado. Ambos dispositivos son un completo imán de huellas, pero esto es propio de los materiales de fabricación, que para mantener el bajo costo se trabaja con base en plástico. De igual forma, los marcos delanteros no son reducidos, sobre todo en la parte inferior, pero de igual forma con una diferencia en milímetros con el rival, siendo más pequeños en el Redmi Note 12. Otro aspecto a tener en cuenta es que la sensación en mano con ambos terminales es muy positiva, con un peso justo y los botones en una posición que siento correctos, además de tener el puerto infrarrojo y el jack para auriculares, que son detallitos que por lo menos en terminales más tope de gama no tienen, por la tendencia a utilizar audífonos inalámbricos sobre todo. Sin embargo, teniendo en cuenta las diferencias pequeñas pero sutiles, considero que este apartado se lo lleva el Redmi Note 12. El Redmi Note 12 cuenta con el procesador Snapdragon 685 octa-core que corre a 2.8 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Redmi Note 11 cuenta con el procesador Snapdragon 680 octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. Para iniciar la valoración de este apartado me gusta hacerlo con el puntaje obtenido en Antutu, en donde para el Redmi Note 12 es de 322.352 frente a los 256.659 del Redmi Note 11, lo cual es una diferencia considerable que ya veremos si se ve plasmado en cuanto al funcionamiento en tareas más arduas. Para tareas cotidianas y comunes, ambos equipos funcionan adecuadamente, no hay problema en realizar múltiples acciones al tiempo o tener varias aplicaciones abiertas, no habrá ningún tipo de problema con esto. Sin embargo, al momento de utilizar aplicaciones de más demanda gráfica como los juegos que estás viendo en la pantalla, la diferencia se logra apreciar en algunos puntos en donde se aprecia lag, sobre todo en el Redmi Note 11, que sumado al aumento de la temperatura, que es más evidente que en su rival, no hace de este un equipo cómodo para realizar este tipo de usos. Sin embargo, esto no será impedimento para abrir el título que desees en cualquiera de los dos celulares, solo que debes tener en cuenta las limitaciones propias de estos equipos gama media. Por esto y el puntaje obtenido en Antutu, el ganador en procesador es el Redmi Note 12.
En el Redmi Note 12 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 4 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 11 horas y 6 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 11 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad por unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. Este apartado para mí fue una grata sorpresa, ya que pensaba que por el hecho de tener la misma batería con la misma potencia de carga nos brindaría tiempos similares, pero como te pudiste dar cuenta, esto no fue así, por lo menos en autonomía, porque en tiempo de carga sí únicamente la diferencia son 4 minutos, siendo más rápido con el Redmi Note 11. Sin embargo, aquí sí podemos apreciar una diferencia importante en cuanto a procesador, ya que se encuentra mejor optimizado en el Redmi Note 12, logrando una autonomía que sobrepasa las 11 horas frente a las 9 horas con 45 minutos del Redmi Note 11, por lo cual este apartado lo gana con gran contundencia el Redmi Note 12, para que veas que en muchas ocasiones el hecho de tener las mismas especificaciones en algo no significa que van a funcionar igual, porque entran en juego las demás variables de cada dispositivo que marcarán la diferencia. El Redmi Note 12 viene con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85.3%. El Redmi Note 11 viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. Es grato encontrarte con dispositivos gama media que lleven consigo paneles con tecnología AMOLED a un costo relativamente bajo, brindando todos los beneficios como unos tonos negros más profundos, colores más saturados y no tan fríos, junto con ahorro de batería, pues por si no lo sabías, esta tecnología AMOLED, cuando tú ves en la pantalla tonos negros o si ves un video en donde se puede apreciar algo de ese color, automáticamente los píxeles se apagan en esa zona de la pantalla, haciendo que al no estar todo el tiempo el panel encendido, pues la economía acumulada del tiempo de pantalla será mejor, teniendo mejor autonomía con la batería. Adicionalmente, puedes apreciar que ambos celulares vienen con un notch circular con una resolución calcada, pero con una densidad de píxeles diferentes y un porcentaje de pantalla útil de 85% en el Redmi Note 12 versus al 84%, lo cual nos habla de una pantalla con marcos mejor logrados. De igual forma, vemos una mejoría en tasa de refresco del Note 12, ya que podemos tener una configuración de hasta 120 Hz frente a los 90 de su rival, lo cual se traduce en unas imágenes más fluidas, juegos que no se van a ver tan lentos, imágenes en movimiento más nítidas o incluso lo podrás ver al navegar por el menú del celular o navegar por la web o redes sociales. En conjunto, siento que el mejor panel es el que ofrece el Redmi Note 12. El Redmi Note 12 ha incluido un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente de profundidad de 2. Pasando a la parte frontal, tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.5. El Redmi Note 11 ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal, tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. En el apartado fotográfico vemos que no existe una evolución alguna entre ellos, presentan los mismos sensores con las mismas especificaciones, no hay un avance en la versión más reciente. Esto se da propiamente por la necesidad de las empresas en donde solamente modifican un par de cosas, un procesador un poco más potente y lanzan un nuevo dispositivo con una nueva referencia, algo que siempre he criticado. Fuera de esto, vemos que los celulares toman imágenes acordes al rango de precio en donde se ubican, fotos a plena luz del día con buen contraste,
nitidez, tonos de colores e interpretación de bordes que siento es muy justa. Sin embargo, en fotografías nocturnas es donde vemos que esta calidad baja muchísimo, llegando a presentar grano en muchas oportunidades o incluso fotos con unas luces o brillos que dañan la perspectiva y el foco de las instantáneas, pero en términos generales cumplen con su función. Por todas las razones expuestas, considero que este apartado es un empate. Para el Redmi Note 12 en RAM nos toparemos con 3 versiones distintas. En una tendremos 4, en la otra 6 y en la otra 8 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en 2 versiones de 64 y 128 GB que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Redmi Note 11 en RAM nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en 2 versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Este apartado lo gana el Redmi Note 12, ya que tiene más variabilidad en versiones en RAM, aunque en almacenamiento sean iguales. Es una diferencia sutil, pero que existe. El Redmi Note 12 le gana al Redmi Note 11 en diseño, procesador, batería, pantalla, RAM y almacenamiento. Por su parte, el Redmi Note 11 no le gana al Redmi Note 12 en ningún aspecto y empatan únicamente en cámara. Definitivamente este enfrentamiento fue una contundente paliza para el Redmi Note 11, pues su rival le gana en todos los aspectos, que aunque sea con diferencias mínimas, existen, haciendo de este un terminal mucho más completo. Lástima lo que mencionaba en la cámara, que ambos dispositivos poseen los mismos sensores, siendo este único apartado en donde no se ve un avance con esta versión Note comparado con su versión previa. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.